¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 22, en el cual estaremos viendo las principales meditaciones de esta devoción. Aquí con principales meditaciones nos referimos particularmente a dos, ¿no? Que son las meditaciones para los días consagrados a la adoración del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Estos días son el día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en junio y una meditación propia para los primeros viernes de cada mes, ¿no? Que son los días particulares que ofrecemos al Sagrado Corazón de Jesús. Em, lo que vamos a hacer durante el video es desarrollar y revisar un poco cada una de las meditaciones. Esto va a hacer que sea un poco largo el video. Igual la información, bueno, está en el video y está en el PDF en caso de que no quieran, pues, revisar toda la meditación y de repente guardarla para algún momento específico. Entramos entonces en la primera meditación, que corresponde a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El autor propone la revisión de 3 puntos y 2 preludios, ¿no? Que en realidad son 2 puntos, solo que previos, ¿no? El primer preludio es contemplar a Jesús en la última cena. Aquí recordar que las meditaciones, de hecho, centrándose en el Sagrado Corazón de Jesús, se centran en gran medida en el sacramento de la Eucaristía. Entonces contemplamos a Jesús en la última cena, ¿no? La disposición de su corazón, cómo están los demás. Menciona el autor también cómo algunos van a, en ese momento, recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? En esta institución de la Eucaristía, em, de forma digna, digamos, ¿no? Con un corazón preparado, pero también estará, por ejemplo, Judas, que recibirá la Eucaristía a pesar de estar dispuesto a vender a nuestro Señor Jesucristo. Entonces será pues un ejemplo de los primeros eh, cristianos, digamos, que comulgarán de forma indigna, ¿no? Y además pues contemplar esto con nuestra disposición, ¿no? Una gran disposición, un gran deseo de amar a nuestro Señor Jesucristo y un dolido arrepentimiento por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de dedicación a nuestro Señor. Entonces, durante esta meditación vamos a contemplar concretamente 3 puntos. El primero es el ardiente deseo de siempre estar con nosotros, el ardiente deseo del Señor de estar siempre con nosotros, razón por la cual instituye la Eucaristía. En segundo lugar, su gran deseo de compartir todas sus posesiones. Y en tercer lugar, su gran deseo de unirse a nosotros íntimamente, y haciendo que nosotros además en ese sentido comulguemos con Él. Entonces, sobre el primer punto, su ardiente deseo de siempre estar con nosotros. Em, el texto, bueno, que plantea el libro es un tanto largo, ¿no? Aquí estamos recolectando algunos puntos principales del texto. El primer punto que plantea el autor es que a nuestro Señor Jesucristo no le bastó una vida corta de cerca de 33 años para estar con nosotros, ¿no? De alguna forma el autor plantea de que esta es una de las razones por las cuales además Cristo quiere instituir la Eucaristía, porque nos ama tanto que quiere permanecer con nosotros. Entonces él sabe que se va, pero de alguna forma digamos que idea una manera en la cual quedarse con nosotros de forma sacramental hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces esto es un gran signo de amor, ¿no? Porque pudiendo irse, desea quedarse y asumir pues la posibilidad de todos los sacrilegios e indiferencias propias de la humanidad. Contemplar también su sentir ante nuestra indiferencia, ¿no? Esto es, bueno, es un punto que iremos contemplando bastante a lo largo de todos los puntos de las meditaciones, ¿no? Pero contemplar cómo se siente concretamente Jesús con nuestra indiferencia, ¿no? O sea, porque si su amor es grande, y compararlo con la naturalidad del amor de un ser humano común y corriente, ¿no? Cuando alguien ama con gran fuerza y ante nuestro amor la otra persona es indiferente, sufrimos. Entonces, si el amor de Cristo es tan grande, el dolor de nuestra indiferencia debe ser aún mayor, ¿no? Contemplamos aquí también la soledad causada por nuestro abandono, o sea, este sentir de nuestro Señor Jesucristo de sentirse abandonado, o en todo caso de sentir profunda soledad
a causa del hecho de que no estamos con Él, de que no queremos estar con Él, de que no queremos corresponderle, de que decimos amarle, pero no le dedicamos tiempo. Y en el fondo, pues, nuestras obras demuestran muchas veces de que no le amamos de verdad. Siguiente punto, cómo el hombre prefiere la diversión que su amor. ¿No? Cómo el hombre prefiere o sea, dedicarse a actividades de ocio, dedicarse a actividades cómodas, dedicarse acá por ejemplo, no menciona el autor, cómo, y de hecho estamos hablando de ese tiempo, ¿no? No, ni siquiera del tiempo de ahora, pero cómo es que habían personas, ¿no? que salían y dedicaban grandes y prolongados tiempos a fiestas en las noches, ¿no? Que de hecho incluso en las fiestas de esa época pues eran mucho más recatadas seguramente. Em, y en cambio, luchamos tanto por darle 15 minutos o una hora a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto demuestra pues que verdaderamente el ser humano prefiere la diversión que estar en la presencia amorosa de nuestro Señor. Contemplamos aquí también los beneficios de estar con Él, ¿no? O sea, no solo es el hecho de que su amor ya es todo lo que podemos necesitar, lo que podemos querer, lo que nos llena, sino que además su amor, o sea, su presencia misma trae beneficios, trae gracias, trae felicidad, trae paz, viene a consolarnos, no solo, o sea, su amor es tan grande que de hecho no viene tanto a exigir de nosotros, sino a darse y a darnos de él. Y meditar finalmente en este sentido, pues, ¿qué es lo que le damos a este Cristo que nos da tanto, ¿no? Que nos da tanto amor, que nos da tantos beneficios, que asume, ¿no? Nuestra indiferencia, nuestro abandono. ¿Qué es lo que le damos, ¿no? Si es que siquiera le damos lo mínimo que esperamos nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos expectativas sobre el amor de la gente. Y esperamos, no sé, ¿no? Que nos traten bien, que nos traten con respeto, de repente a los que son más íntimos, que podamos confiar en ellos, que puedan confiar ellos en nosotros. Entonces, la pregunta es si le damos a Cristo esto mínimo que esperamos de los demás. Pues meditar sobre estos puntos, ¿no? Durante este día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que es esta meditación está orientada para ese día, ¿no? El viernes posterior al Corpus Christi, y generar pues en nosotros este deseo de corresponder, de orar, de reparar, de acompañar. El segundo punto es contemplar el gran deseo de nuestro Señor Jesucristo de compartir todas sus posesiones. Y lo primero que nos propone meditar el autor es que cuando Cristo se da a sí mismo, nos da además la fuente de todas las bendiciones. Entonces, este punto es bastante importante y me gustaría relacionarlo con el punto 3, me voy a saltar el punto 2 por ahora, que dice que en Él se nos dan todas las bendiciones previas y futuras. ¿No? Entonces, nosotros oramos muchas veces pidiendo, ¿no? En petición, pues, que nos sean dadas las, digamos, diferentes formas de bendiciones, ¿no? Bendiciones espirituales, gracias temporales, salud, eh, no sé, relativo bienestar, paz, etc. Dios mediante también oraremos pues para que crezcamos en virtud. Y estas bendiciones nos llegan de la única fuente que es el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, como es el mismo Cristo que se nos da en la Eucaristía, en Él se nos dan por naturaleza todas las bendiciones. Y además se nos dan todas las bendiciones previas, o sea, que ya hemos recibido, todas las bendiciones que ya tenemos, o sea, bendiciones actuales, y todas las bendiciones futuras que anhelamos y que esperamos recibir en el futuro. Entonces recibimos en Él siempre todo. Incluso recibimos en ese sentido o sea, que bendiciones o gracias que ya habíamos recibido antes y que hemos comprobado que vienen de Dios, como de repente una gracia particular para protegernos de la posibilidad de cometer ciertos pecados, ciertas formas de paz, bendiciones, bueno, bendiciones actuales también y bendiciones futuras de realidades que alcanzaremos en el futuro, que confiamos que Cristo nos entregará. Entonces, por ejemplo, la gracia no sé, de realizar nuestra vocación, la gracia
por ejemplo, ¿no? De alguien que está en camino de un camino vocacional sacerdotal, de alcanzar su vocación sacerdotal, de alcanzar una vocación religiosa, de, de recibirse en santo matrimonio, de tener hijos, ¿no? Entonces, todas estas bendiciones vienen también con la comunión hoy, porque estamos entrando en contacto íntimo con la fuente de todas estas bendiciones. Contemplar también de que este, este Señor, ¿no? Nuestro Señor, que viene a nosotros, el Rey del universo, otorga todos sus bienes a toda hora. No es mezquino como sería, pues, ¿no? Como menciona el autor, ¿no? Un príncipe de este mundo. Una persona poderosa de este mundo nunca entrega todos sus bienes y tampoco lo hace a toda hora. En cambio, él sí, ¿no? Porque él además no solo entrega bienes, sino que se da a sí mismo. Y al darse a sí mismo, entrega todo lo demás con él. Preguntarnos en ese sentido también qué es lo que le ofrecemos a Dios, ¿no? Si es que solo vamos hacia Él a pedir, ¿no? A pedir bendiciones, a desear cosas, o si más bien ante la realidad de lo que Él nos ofrece, nosotros buscamos darle algo. Meditar en un siguiente punto, que ni siquiera los peores criminales, ¿no? De esa época, y de esta época claramente tampoco, han sido tan perseguidos, ni son tan perseguidos como nuestro Señor Jesucristo, que es de hecho, ¿no? El más recriminado, el más juzgado, el menos relevante para la humanidad. Contemplar también nuestra falta de compasión y de hecho, bueno, nuestra falta de compasión y también la falta de compasión de aquellos que hasta sienten placer en despreciarlo, ¿no? En abajarlo, en burlarse de él por lo bueno que es. O sea, como que es tan bueno que una vez escuché una expresión así, ¿no? Que de hecho nunca, hasta ahora no entiendo, pero como que es tan bueno que da cólera, ¿no? Como que es tan bueno que genera desprecio y genera placer despreciarlo porque al despreciarlo desprecio el bien en sí mismo y me doy una especie de libertad de cometer el mal. Em, Contemplar también en ese sentido, ¿no? El mayor respeto que deberíamos llevar en la Santa Misa, porque llevamos mayor respeto en otros eventos, ¿no? Aquí menciona el autor también este tema de las fiestas, de las reuniones sociales, ¿no? Y cómo hay mayor respeto en la atención a las personas, incluso a personas poderosas, ¿no? De repente por alcanzar un bien, que en la Santa Misa donde está el omnipotente, ¿no? El todopoderoso, al que hay que atender no solo porque nos alcanza bienes, sino porque nos ama. Y finalmente este punto de que hay que tener mayor cuidado o que se tiene mayor cuidado de las casas que del templo y de los visitantes, ¿no? O sea, que una vez va al mismo punto, digamos, ¿no? Profundiza en este tema y menciona cómo es que, claro, ¿no? Hay mayor cuidado de nuestras casas, incluso podríamos decir hoy en día, de repente de oficinas, de clubes, que del templo, ¿no? El lugar en donde se encuentra el sagrado, ¿no? Tanto de repente por de repente no sé, el sacristán, digamos, la administración de parroquia, pero muchas veces también por nosotros los fieles, ¿no? Que somos quienes debemos dar el apoyo financiero, económico, para que la parroquia esté bien, porque el sacerdote no trabaja por dinero, ¿no? Entonces, nosotros como fieles, como laicos, hemos de respaldar estas realidades. Y también el cuidado en la vestimenta de los visitantes, ¿no? En nuestra vestimenta, ¿no? En reconocer a dónde vamos, cómo vamos vestidos a encontrar esto, ¿no? Recordar pues el recato, digamos, este cuidado en nuestra forma de vestir para encontrarnos con nuestro Señor, que no es pues tanto una oportunidad para mostrarnos a nosotros como para encontrarnos con Cristo. El tercer punto de la meditación en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el gran deseo de nuestro Señor Jesucristo de unirse a nosotros íntimamente en la Santa Comunión. Primero, contemplar que Cristo desea la unión de los corazones, ¿no? De que Cristo, o sea, la misión de Cristo es esta, ¿no? Es la unión íntima y perfecta de los corazones, ¿no?
que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, dice el Señor. Este es el sentido, ¿no? Es igual también el sentido de la religión, que busca religarnos a Dios, ¿no? Cristo que muere para abrirnos las puertas de los cielos, es porque quiere reunirnos con Dios. Entonces, es este sentido, ¿no? Y no solo una unión general, sino profundamente íntima en el corazón, ¿no? Una unión que nuestros corazones sean uno. Cristo que viene además a decirnos, ¿no? Déjame alimentarte de mí, ¿no? De mi vida, de mi cuerpo, de mi sangre, de mi alma, de mi divinidad y de todo lo que viene con ello, ¿no? De mi fuerza divina, de mi felicidad, de mi paz, de mi providencia, de mi confianza, ¿no? De todo lo que hay en Cristo. Y cómo respondemos nosotros a esta realidad, ¿no? De la gravedad de las pruebas de amor de Cristo, ¿no? O sea, cómo las pruebas de amor de Cristo son, o sea, son graves en el sentido de que son tan claras, tan amplias, tan verdaderas. Y ante esto nosotros no hacemos mucho, ¿no? Contemplar si es que Cristo es, pues, en este sentido, ante la gravedad de las pruebas, nuestro mayor tesoro, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? Está en Cristo verdaderamente y desde Cristo de repente en los demás, en el apostolado, en la oración, en mi familia, en mi esposo, en mi esposa, em, en mi vocación. ¿En dónde está el tesoro, no? ¿O es que nuestro tesoro está en nuestras seguridades, en nuestra salud, en nuestra seguridad económica, en nuestra seguridad social, ¿no? ¿Dónde está el tesoro? Un siguiente punto, ¿no? El mayor amor que el hombre tiene al pecado que a Cristo, ¿no? Y cómo es Cristo quien desea unirse tanto a nosotros y nosotros lo deseamos tan poco, ¿no? Porque si deseamos el pecado por encima de Cristo es porque no deseamos realmente unirnos a Él. ¿Cómo es además este Cristo igual, ¿no? ¿Cómo renueva este sentido de ser Cordero de Dios que entra en nuestro pobre pesebre? Recordando que el Cordero, ¿no? Este Cordero lleva al matadero, es un Cordero silencioso. Entonces, como este Cristo, que así como imitó este Cordero silencioso en el camino de la pasión y la muerte crucificada, también vive esta realidad al entrar silenciosamente en la oscuridad de nuestros corazones. En nuestras pobrezas explícitas, por nuestra falta de cuidado, por nuestra indiferencia, ingratitud explícita, y en nuestras pobrezas implícitas, de las cuales no tenemos tanto control porque no hemos profundizado lo suficiente en nuestro amor por Dios. Entonces entra en este pesebre sucio de nuestro corazón, pero está dispuesto a hacerlo porque nos ama íntimamente, porque desea nacer en nosotros, porque desea hacer vida en nosotros por encima y a pesar de las oscuridades que hay en nosotros. El siguiente punto, ¿no? La falta de unión a sus propósitos, nuestra falta de unión a sus propósitos, ¿no? Nuestra falta de deseo de llevar una vida más santa, de colaborar en la salvación de las almas, de la salvación de mi alma, en la santificación de la iglesia, de la humanidad, en la salvación, en la redención y la edificación del reino de Dios en la tierra, finalmente. Contemplar cómo Cristo dice, ¿no? He buscado quien me consuele y no lo hallé, ¿no? Y cómo ese no hallarlo está en nosotros también, ¿no? Cómo no hay en nosotros el consuelo que necesita y que busca. Y lo que nosotros damos y no damos, y lo que nosotros damos y retenemos, cómo le damos unas cosas, pero otras no, cómo no correspondemos a la inmensidad de su amor. Y finalmente contemplar cómo ante tanto amor dado, no era necesario que Cristo nos pida nuestro corazón, y sin embargo lo hace. Y no era necesario porque ante tanto amor, ¿cómo no corresponder en gran medida o incluso con plenitud, ¿no? Si nos fuera posible, con un amor igual, un amor intenso, fuerte, profundo. Y sin embargo, nosotros nos hacemos de rogar, ¿no? Buscamos, o sea, esperamos a que Él nos pida estar con nosotros, y a veces no, y a veces o muchas veces no le damos pues nuestro corazón del todo realmente.
Y el autor propone terminar esta oración, esta meditación, con la oración de San Ignacio de Loyola, ¿no? Alma de Cristo. No lo voy a leer ahora, pero bueno, está aquí, ¿no? Está la oración de Alma de Cristo y esta meditación pequeña que también nos propone el autor, ¿no? Ahora pasamos al siguiente tema, ¿no? Que es la meditación para los primeros viernes de cada mes, ¿no? Esta misma meditación, o esto es lo que propone el autor, hacer esta misma meditación todos los primeros viernes de cada mes. Entonces, antes de entrar a la meditación, pues contemplar de que lo que buscamos en estos primeros viernes de mes particularmente es sentir dolor y tristeza con el Sagrado Corazón de Jesús que sufre, ¿no? Entonces es pedir mayor dolor y tristeza con el Cristo doloroso y triste, ¿no? Y contemplar de manera particular al Cristo en la agonía del huerto de Getsemaní, ¿no? En este preludio de aquello que se vivirá en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también contemplar una vez más, ¿no? En la línea de la meditación anterior, ¿no? Este Jesús que nos dice, ¿no? Me abandonas en medio de mi peor agonía, ¿no? Así como les dice a los apóstoles que se durmieron, ¿no? No pueden siquiera acompañarme una hora en oración, ¿no? Y sentir este dolor, ¿no? Este incomodidad, pero también este dolor de la necesidad que tiene Cristo de nosotros, o sea, que elige hacerse necesitado de nosotros y nosotros que no le atendemos. Entonces, contemplar este sufrimiento del Sagrado Corazón de Jesús en el huerto de Getsemaní en base a 3 puntos. Primer punto, al ver los tormentos que sufriría a causa de los que lo condenan, ¿no? De los que lo condenan en el tiempo, no en esa época, o sea, los judíos, digamos, pero los que los condenan también nosotros, porque finalmente Cristo padece por los pecados de la humanidad. El segundo punto, ver el rechazo de los infieles. Ahorita vamos a entrar brevemente sobre esto. Y el tercer punto, ver la ingratitud de los católicos, ¿no? ¿Por qué hablamos de esos puntos? Porque, digamos, los estudiosos, ¿no? Teólogos, comentarios de los doctores de la iglesia, etcétera, y en general el magisterio de la iglesia nos enseña, nos propone que el Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, en la agonía del huerto de Getsemaní, contempla en este momento todo el futuro, ¿no? O sea, y de ahí viene esta agonía, ¿no? De este saber lo que tendría que padecer y lo que querría padecer por las razones por las cuales lo hacía y cómo no tendría fruto igual en muchos, y el dolor que vendría en el futuro a causa de esto, en el rechazo de los infieles, en la ingratitud de los católicos, incluso también en la muerte de los santos, ¿no? En el martirio, en el desprecio de los santos, que se unirían a su dolor, pero que también le genera dolor a él. Entonces, contemplar todo este dolor, ese sufrimiento del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el primer punto, ¿no? El sufrimiento del Sagrado Corazón de Jesús al ver los tormentos que sufriría. Em, Comparar entonces, en primer lugar, el fruto altísimo de la redención frente a la condena que nuestro Señor Jesucristo sufriría por los hombres, ¿no? O sea, contemplar el corazón de Cristo, el sentir de Cristo, de su deseo de redimir a la humanidad, pero además asumir simultáneamente el dolor de la condena de los hombres, ¿no? El dolor físico. Estamos hablando aquí sobre todo de la realidad que vendría en este Viernes Santo. El dolor de la pasión, el dolor físico, emocional, espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, que durante la pasión es tomado como un criminal, como un ladrón, como un blasfemo por proclamarse como hijo de Dios, por impostor, por la misma razón, por insolente, por cuestionar a las autoridades eclesiásticas de la iglesia judía de ese tiempo, como loco por proclamarse hijo de Dios, y finalmente ser tratado como un esclavo, ¿no? Al ser coronado, flagelado y crucificado, ¿no? Compadecernos del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Dolernos también porque Él es juzgado injusta y legalmente, ¿no? No solo porque es inocente, en primer lugar, sino porque además
las condiciones legales, ya no vamos a entrar en profundidad sobre esto, pero las condiciones legales para que se pudiese dar de forma legítima el juicio eh, de alguien en general y particularmente de nuestro Señor Jesucristo en el tribunal eclesiástico de los judíos no se habían cumplido. Porque este encarcelar, este buscar a nuestro Señor Jesucristo en la noche, por ejemplo, no era una realidad legal, ¿no? Que se celebrase esto con parte del tribunal y no con todo el tribunal eclesiástico tampoco era una realidad legal. Y así hay una serie de puntos que denotan que desde un inicio esto no era una realidad legal, no era justo legalmente en el tribunal eclesiástico que nuestro Señor Jesucristo fuese condenado. Contemplar cómo a lo largo del Vía Crucis y en general de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es poco defendido y consolado, ¿no? Los únicos que de forma concreta podríamos decir que lo consuelan de manera particular son, pues, en primer lugar, María Santísima, que lo acompaña en su trayecto, San Juan Apóstol, ¿no? Que al inicio huye en el huerto de Getsemaní, pero de luego va al encuentro, María Magdalena que los acompaña, y de ahí, bueno, diferentes actores durante el Via Crucis, como la Verónica, que enjuga el rostro de nuestro Señor Jesucristo, Simón de Cirene, que inicialmente parece que no quería pues asumir la carga de la cruz, pero de luego se compadece de nuestro Señor Jesucristo, y estas mujeres que lloran también en el camino del Via Crucis. Y como hay muchos ahí, pues, que se supone que lo aman y que creen en Él y en sus milagros y en que es el Hijo de Dios, y no lo defienden, ¿no? Y no lo consuelan. Finalmente, meditar que es condenado por nuestros pecados, que no es solo condenado por los judíos de ese tiempo, sino que la realidad que padece nuestro Señor Jesucristo es consecuencia del pecado original y de los pecados de la humanidad entera en toda la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso es que Cristo se duele tanto, ¿no? Por eso es que tiene una agonía de muerte y suda sangre, ¿no? El siguiente punto, el sufrimiento del Sagrado Corazón de Jesús al ver el rechazo de los infieles. Aquí estamos hablando sobre todo de la profundidad de la maldad y el odio de los herejes, ¿no? De los herejes que se complacen en el sacrilegio, ¿no? En la destrucción de iglesias, en el robo de la Sagrada Eucaristía, en echar, lo que ya hemos dicho, ¿no? Echarlas al estiércol, pisotearlas, quemarlas, el odio a nuestro Señor Jesucristo. Es contemplar cómo también nuestro Señor Jesucristo en este tiempo contemplaba la maldad de cada uno de los infieles de toda la historia de la humanidad. Como Cristo asume, a pesar de ello, el desprecio y el odio de todos los seres humanos en el tiempo, en este instante. Y a pesar de eso decide, pues, asumir el costo de entregarse, ¿no? Contemplar que además Cristo meditaba en realidad, ¿no? Contemplaba con mayor claridad de la que nosotros tenemos, pues nosotros aquí, todos los sacrilegios, todos los ultrajes y todos los actos de odio de la humanidad contra él en su sagrada forma, ¿no? En el Santísimo Sacramento y en diferentes realidades, ¿no? También en los justos que son martirizados, ¿no? En los sacerdotes asesinados durante la misa, en los fieles asesinados durante las misas por ataques terroristas, el dolor de Cristo por estos futuros justos y los santos, ¿no? Que de repente no mueren en martirio, pero finalmente son odiados por su santidad, son despreciados, no son reconocidos, no son amados, así como Él tampoco fue amado. Y un último punto, el sufrimiento del Sagrado Corazón de Jesús al ver la ingratitud de los católicos, ¿no? De la mayoría de católicos, digamos. Si es que no, pues de todos, seguramente de alguna forma, porque todos nosotros somos ingratos en alguna medida, ¿no? Entonces, contemplar el dolor de Cristo ante nuestra ingratitud e indiferencia. Profundizando un poco más, ¿no? La falta de nuestra aceptación de la comunión, ¿no? O sea, cómo, una vez más, ¿no? Retornando a algunas de las meditaciones que hacíamos en la solemnidad, ¿no?
lo poco que buscamos la posibilidad de unirnos a Cristo en la comunión, ¿no? En la misa diaria, si es que tenemos disponibilidad, ¿no? Porque a veces por el trabajo, el oficio que llevamos, no existe la posibilidad. Pero a veces elegimos también muchas veces descansar, ¿no? O sea, tomar ocio o divertirnos en lugar de acompañar a Cristo en el sacrificio de la comunión, ¿no? En intimar con Él. Contemplar en ese sentido nuestra elección de abandonarlo, ¿no? Tanto en la comunión como en diferentes formas, ¿no? Porque la mayoría de nosotros elige mucho más, ¿no? La comodidad y el honor y la vanagloria humana que la mortificación y la humildad, ¿no? De la que ya hablábamos en videos previos, ¿no? Contemplar el dolor de ser solo usado, ¿no? El dolor de Cristo de las muchas veces que los más ingratos de nosotros vamos a Él solo para pedir cosas y no para amarlo, no para rendirle culto, no para agradecerle, no para adorarlo por el simple hecho de ser Dios. Y en cambio, solo vamos a pedir, ¿no? Como si fuera una especie de genio en la lámpara, ¿no? Degradando su realidad divina, la divinidad de su amor y poniéndolo como si fuera una especie de dador de bienes y no un verdadero Dios sacrificado. Contemplar también cómo nosotros no elegimos acompañarlo en su tristeza, ¿no? No, o sea, una vez más, no elegimos las comodidades a estar con Él, porque no contemplamos la grandeza de nuestra ingratitud, la grandeza de su dolor, la grandeza de su dolor que viene porque su amor es infinito y es casi infinitamente no correspondido en esa misma medida. Nuestra indiferencia finalmente pues ante las pruebas grandes de su amor. Y bueno, sí, seguro que, que la mayoría de nosotros queda pues después de toda esta meditación con un sentido de tristeza, que es bueno, en verdad, porque esto es lo que debería sentirse, ¿no? O sea, sentirnos tristes por la tristeza de Cristo. El día de mañana estaremos revisando las meditaciones que el autor propone para los viernes del año, es decir, para el segundo, tercer viernes de los 12 meses del año. Entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Un cálido abrazo.